Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Jiraiya gimió, su cuello crujiendo y su espalda estallando mientras sacaba su cuerpo del implacable suelo. En su opinión, había sido un poco más comprensivo que las mujeres a las que había logrado enojar, pero eso no significaba mucho. Era consciente de que la niña, porque la voz que le había traído esta desgracia era demasiado joven para que su dueña fuera una mujer, todavía estaba allí esperando ser reconocida después de su última golpiza. Por la forma en que su pie golpeó el suelo con impaciencia, él sabía que sus brazos estaban cruzados frente a ella y lo más probable era que lo mirara con el ceño fruncido como solía hacerlo Tsunade hace tantos años. Poniéndose en cuclillas, miró al que lo había delatado solo para encontrarse con más naranja de lo que uno debería considerar usar. Falda naranja, blusa naranja y sandalias naranjas cubriendo a una chica con los ojos más azules que había visto desde Minato. El cabello también coincidía, y el chakra que podía sentir de ella hacía bastante obvio quién era ella. Después de todo, solo había un clan cuyos hijos tenían tanto chakra. Vaya, Naruko, ¿es esa la forma de saludar a tu padrino después de todos estos años? Preguntó, poniéndose de pie. Dioses, era pequeña, o tal vez él se había vuelto aún más alto en la última década. Necesitaría encontrar algunos otros genin para comparar. ¿No puede un anciano siquiera recibir un abrazo? Ella lo miró de arriba a abajo. ¿Eres Jiraiya? Bueno, ella no tuvo que ir y sonar decepcionada por eso. Estuvo tentado, brevemente, de realizar su rutina de presentación, pero logró abstenerse. Sí, chico, soy Jiraiya. No puedes decirme que esperabas que fuera más alto. Porque, en realidad, era alto. Maldita sea alto. Especialmente comparado con este chorro. No pensé que fueras tan mayor. Él la miró en blanco. Soy un shinobi de rango S que podía patear a un equipo de Jounin Aiwa y regresar antes del almuerzo y que era prácticamente un padre del Yondaime Hokage. Puede que tenga la edad suficiente para tener un nieto genin, pero no dudes en segundo, todavía estoy en mi mejor momento. Sus propios brazos cruzaron su ancho pecho mientras miraba a su ahijado por primera vez en poco más de una década. Realmente había crecido en ese tiempo, pero todavía era una cosa tan pequeña. Comparado con él, al menos. Afortunadamente, ya no necesitaba preocuparse por aplastarla en sus manos cuando Kushina lo obligó a abrazarla. No es que sea probable que ocurra una situación así en estos días. El rubio resopló irritado. Como sea, supongo que no te he conocido todavía porque has estado mirando a través de vallas estos últimos años. No, he estado echando un vistazo a todo. Ese es mi trabajo. En más de un sentido, de verdad. Y creo recordar haber escuchado que alguien estuvo recorriendo el mundo estos últimos años. Se veía avergonzada de que le señalaran eso, sus mejillas se enrojecieron y su mano llegó a rascarse la nuca con nerviosismo. Bueno sí. Murmuró ella. La mirada avergonzada se transformó en algo más acusador. Pero solo estuvimos fuera unos pocos años, no creo recordar haberlo visto antes de irnos. Fue su turno de rascarse la nuca. Me tienes ahí, supongo. Como dije, estaba trabajando, y aunque seguí tratando de localizarte cuando tenía tiempo libre, nunca lo logré antes de que el trabajo volviera a llamar. ¿Eh? ¿Intentaste reunirte con nosotros? Parecía sorprendida, lo que hizo que Jiraiya hiciera una expresión facial que estaba muy cerca de hacer un puchero. Por supuesto lo hice. Se opuso a la idea misma de que tal vez no hubiera intentado conocer a su ahijado y a la mujer que se había casado con un muchacho que él consideraba un hijo. Ah. Parecía un poco avergonzada al enterarse de eso y Jiraiya soltó un suspiro. Vamos, chico. Vamos a visitar a tu familia. Ya es hora de que nos volvamos a conocer. Incluso cuando dijo que se había agachado, sus grandes manos rodearon su cintura y la subieron a uno de sus grandes hombros. Debido a esto, era imposible que él se perdiera de cómo ella se tensó cuando mencionó que había conocido a la familia. ¿Algo mal? Preguntó. Kyoufu, ¿cuánto has escuchado de Konoha durante los últimos 4 años? A Jiraiya realmente no le gustó el sonido de eso. Gracias por su paciencia. La voz era joven, mucho más joven de lo que Ao esperaba, y el rostro del hablante estaba escondido detrás del rostro de un lobo gruñendo. Mujer, indudablemente, la niña probablemente solo tenía unos 15 años. A pesar de eso, entró en la habitación con una confianza inquebrantable, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Los otros lobos, guardias que parecían mucho mayores que ella, no intentaron detenerla ni obstaculizarla de ninguna manera. De hecho, parecieron pararse más erguidos cuando se acercó, acercándose a las paredes para proporcionarle todo el espacio que requeriría su paso.
Lo cual, sinceramente, no era mucho, y no había ninguna razón real para que se movieran, pero el gesto hablaba claramente de su autoridad. Joven o no, se suponía que debía estar aquí, y el hecho de que se tratara de una reunión para conseguir apoyo para una guerra significaba que la joven que tenía ante él tenía mucho más peso del que hubiera tenido en su época. Está perfectamente bien. En mi época, hubiéramos ido a la capital a solicitar una audiencia, pero Mei insistió en que fuera directo a ti. Suena muy directa. Podía escuchar la sonrisa detrás de la máscara. Tsukiyomi-sama lo agradecería. Puede que se quede en las sombras, pero le gusta ir directo al grano. Aún así, no es apropiado aparecer sin previo aviso, especialmente cuando estamos buscando ayuda. Y por eso nos tienen, ¿no? Se sentó frente a él en la mesa, colocando varias carpetas y una libreta de papel mientras sacaba un bolígrafo de algún lugar de su ropa. Con un clic del bolígrafo ella lo solicitó. Entonces, cuéntame sobre la situación en Kiri. Y así lo hizo. Pero no podía evitar la sensación de que Zabuza podía haber tenido más razón sobre estos lobos de lo que era bueno para la resistencia. A pesar de que sus ojos estaban en su mayoría ocultos, podría haber jurado que sintió el hambre de los lobos en la habitación mientras les hablaba de su difícil situación. Solo esperaba que en este caso Yagura fuera el rebaño que devorarían, porque no podían permitirse más enemigos. Cuando una mujer joven con una máscara de lobo entró en la habitación, con carpetas apretadas contra su pecho, su anfitrión se apresuró a disculparse y la acompañó a su oficina. Kim no se sorprendió demasiado cuando el lobo que había estado bloqueando la ventana se movió para seguirlos y se colocó contra la puerta cerrada de la oficina para garantizar su privacidad. Ella compartió una mirada rápida con el líder de su equipo, ambos acordaron dejarlo solo sin palabras. No era asunto suyo y estaban muy seguros de que Orochimaru quería que estuvieran espiando a su anfitrión, algo que ella había dejado muy claro era importante para ella, la serpiente Sannin les habría dicho muy bien. Al ver que ella no lo hizo, no estaban dispuestos a correr el riesgo de enojar a los lobos, su anfitrión y Orochimaru al entrometerse en asuntos privados. El tercer miembro de su equipo eligió ese momento para salir de sus propias habitaciones y se sentó a la mesa donde su anfitrión había estado solo unos momentos antes. Parecía completamente ajeno al hecho y mientras servía más té en la taza medio llena de su anfitrión, compartieron otra mirada, complácidos de que no hubiera estado presente mientras su anfitrión estaba presente. Brevemente, Kim reflexionó sobre los méritos de que Zaku intentara entrar en su anfitrión, realmente necesitaba comenzar a pensar en él por su nombre, o al menos por algún tipo de título, estudio privado. Si tenían mucha suerte, Zaku sería eliminado y tanto ella como Dosu podrían disfrutar de un mes de relajación bajo la gentileza de su anfitrión, Naruto, sin tener que preocuparse de que el bufón hiciera algo estúpido. Por otra parte, Zaku era lo suficientemente malo como para enojar a Naruto hasta un punto en el que ella y Dosu también estaban en el lado equivocado de su ira. Lo que, por supuesto, significaría que también estaban en el lado equivocado de la ira de Orochimaru, si vivieran tanto tiempo. Ese no era un buen lugar para estar. Ella notó que Dosu en realidad miró entre Zaku y la puerta distante un par de veces antes de sacudir la cabeza para sí mismo, sin duda habiendo estado pensando en líneas similares. Era una lástima que un equipo necesitara 3 miembros y que hubiera tan pocos shinobi en Otogakure. Si estuvieran listos para reemplazarlos, sabía que sería fácil convencer a Dosu para que la ayudara a deshacerse del cuerpo. Por otra parte, con la mirada que Orochimaru le había disparado antes de que ella se fuera, Kim ni siquiera iba a reflexionar sobre qué era lo que iba a hacer, era probable que el sabio de la serpiente también estuviera feliz de reemplazarlo, si eso era una opción. Sus ojos se movieron al guardia en la puerta de Naruto y de vuelta a Dosu cuando un pensamiento la golpeó. Los lobos parecen variar mucho en rango, ¿no es así, Dosu? ¿HM? Se volvió para mirarla por el rabillo del ojo mientras consideraba su pregunta. Supongo que sí. Ella tarareó ligeramente, un ruido de pensamiento que era más para llamar la atención de su líder de equipo que cualquier tipo de hábito. ¿No crees que con la alianza de Orochimaru podríamos pedir prestado uno, verdad? Miró intencionadamente a su tercer compañero de equipo que, desinteresado en el tema de las conversaciones, estaba completamente ajeno. ¿Oh? Dosu pareció animarse un poco con sus palabras, lanzando su propia mirada especulativa entre Zaku y el lobo que montaba guardia. Tal vez. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías necesitar uno? O, si las cosas van bien, tal vez 6 meses más o menos. Él gruñó en reconocimiento, sus ojos brillando con diversión aprobatoria ante su idea.
Fue una coincidencia que los exámenes de Chunin se llevarán a cabo 2 veces al año y que hubiera logrado pasar a la última parte de este. Tener un lobo durante ese tiempo sería suficiente para que se graduaran del estado de genin y en su lugar se convirtieran en shinobi de pleno derecho, libres de tomar contratos con quien quisieran. ¿Crees que lo harían? No estaría de más intentarlo, pero aprovecharía cualquier oportunidad que puedas encontrar para untarlo si tienes la intención de preguntar. Su parte dijo, volvió a su té. Todavía podía ver la diversión que bailaba en sus ojos. Manténlo alejado. Kim estuvo de acuerdo con una mirada aguda a Zaku. Y tal vez pueda arreglar algo. Sonrió en su taza. Acuerdo. ¿De verdad? No lo creía del todo. ¿Vienen a nosotros? Maya sintió en confirmación. Son. Un ligero ceño frunció su rostro. Incluso admitió que Zabuza era parte del grupo y había argumentado firmemente en su contra. ¿Y todavía quiere nuestra ayuda? Sacudió la cabeza, sus ojos mirando por una ventana que nunca había tenido en su oficina en el Den. No me gusta. ¿Qué tan mala es la situación? Obviamente, no puede verse bien para ellos si ignoran los consejos de alguien como Momochi Zabuza. Su ceño se profundizó. Eso es lo extraño. Según sus palabras están en un punto muerto bastante parejo en este momento con el régimen de Yagura. Ellos entienden que no tienen mucho tiempo antes de que eso cambie porque el Mizukage tiene más recursos a su disposición y estará capaz de tomar ventaja una vez que se comprometa más con la guerra de línea de sangre. En este momento, está usando el punto muerto para reducir las acciones de rebeliones mientras él y su aldea se recuperan. Por lo que parece, no tienen más de 8 meses antes de que las cosas se intensifiquen de nuevo. Entonces, aclaró. No está mal ahora, pero lo estará. Eso es correcto. Con un suspiro, Naruto se apartó de la ventana y tomó asiento, con el pulgar y el dedo medio para masajear sus sienes. Lo que todavía no entiendo es por qué vienen a nosotros. Su mano cayó a su escritorio, justo al lado de la multitud de carpetas que Mai había traído con ella. Ellos tienen muy poco que ofrecernos en este momento, saben, o al menos Zabuza lo sabe, que trabajamos de acuerdo a nuestros propios intereses, tienen tiempo para buscar el apoyo de otros grupos, y nos enfrentaríamos no solo a toda la aldea, pero el legítimo Kage. Mientras su daimyo no se haya declarado en contra de Yagura y su régimen, entonces yo estaría en una posición bastante incómoda como daimyo de Nami no Kuni. Estoy totalmente de acuerdo, toda la situación está en nuestra contra. Naruto negó con la cabeza. No, no estuvo de acuerdo. No todo. Hizo una pausa por un largo momento. Solo el lado de la rebelión. Así que propones, ella no quería asumir, pero sabía exactamente a dónde iba con sus pensamientos. Envía un enviado a Yagura. Analiza la situación para asegurarte de que coincida con lo que sabemos y, si es así, ofrécele nuestros servicios. Si la rebelión es correcta y Yagura está buscando un impulso a su fuerza antes de continuar con este linaje. Guerra civil suya de lo que pudo haberla encontrado. Por supuesto, ¿debería enviar un aviso al daimyo de fuego? No, le haré saber personalmente mis intenciones durante el tercer examen. ¿Genin Naruto no irá, entonces? Por el momento, no había ninguna ventaja en anunciar su identidad, por lo que permanecería en secreto hasta que se obtuviera algún beneficio. Aún así, le hubiera gustado verlo salir por algo que no fuera el trabajo. Me temo que no, estaré con los otros nobles. Envía un mensaje a Ana, si tienes tiempo. Como gobernadora de Nami no Kuni, me gustaría presentarles. Pensaré en algo para mantener su identidad oculta. ¿Algo más? Eso será todo por ahora, Mai. Muy bien, me ocuparé de ello inmediatamente, Tsukiyomi-sama. Hizo una breve reverencia y se volvió para irse, deteniéndose solo al oír la voz de su señor. Oh, ¿y Mai? Ella se volvió hacia él, arqueando una ceja. ¿Sí? Gracias. Si necesitas un descanso, avísame, no quiero hundirte en el suelo. Casi se rió. Si alguien se encontraría atascado en el suelo, era él. Cada vez aparecía menos como Genin Naruto desde que se convirtió en daimyo y había pasado cada vez más tiempo encerrado en su estudio revisando interminables montones de papeles. Cuando él empezó a terminar más, ella dejó de tomar gran parte de su propia carga de trabajo sobre sí misma y, a medida que pasaba el tiempo, ella había comenzado a darle algo propio. Últimamente lo lamentaba. Aparte de su guardia, pocos lo vieron en estos días y cualquier sueño de ser un shinobi que una vez había poseído había sido prácticamente desechado para que pudiera concentrarse por completo en sus lobos. El principal problema con eso, que podía ver ahora, era que los lobos, en su conjunto, no tenían un objetivo definido y eso significaba que no había un final para que él trabajara.
Entonces, en cambio, siguió trabajando. Tenía metas a corto plazo, por supuesto, pero encontraría más y más. Al proporcionarle más trabajo, ahora tenía la impresión de que había mucho más por hacer para mantener a los lobos. Admirable, sí, pero no beneficioso para él como persona. La peor parte fue que ahora, habiendo llegado a la conclusión de que su puesto tenía más trabajo asociado, incluso si ella dejara de enviarle trabajo a su manera, él solo haría más para completar para no sentir que no lo estaba. Cumpliendo con sus responsabilidades. Por mucho que disfrutara usando su nuevo tiempo libre para visitar a Tsume, Tsukuyomi, no, Naruto, era mucho más importante para ella. Y aunque él parecía, si no feliz, al menos contento con el arreglo en el que tenía la oportunidad de cuidar a sus hijos, ella quería más para él. Ellos eran los que se suponía que debían cuidarlo y mantenerlo, el que les dio un propósito nuevamente. La responsabilidad de su puesto pesaba sobre su cuello y ella resolvió encontrar alguna manera de quitar el peso de su carga para que pudiera ser Naruto una vez más, el joven al que todos habían jurado servir. Sin embargo, no expresó esos pensamientos. Por supuesto, Naruto-sama. Te haré saber si se vuelve demasiado para mí. Se inclinó una vez más, pero habló antes de irse. No has visto a Yugao-san en un tiempo, ¿verdad? Deberías visitarla pronto, un combate amistoso probablemente te vendría bien. Él sonrió suavemente ante su sugerencia. No te preocupes por mí, Mai, estaré bien. Y tienes razón, eso suena encantador. Veré si puedo escabullirme por unas horas pronto. Fue mejor que nada. Devolviéndole la sonrisa, se inclinó rápidamente una vez más antes de llamar a la puerta para anunciar su salida, su máscara se deslizó sobre su rostro con practicada facilidad incluso cuando la barrera de madera que había proporcionado su privacidad se abrió. Necesitaba encontrar alguna forma de ayudar a su señor, con suerte una que pudiera implementar antes de la invasión. Quizás Tsume tenga algunas ideas. La televisión estaba encendida de nuevo, un estúpido programa de juegos. Anko no pudo hacer ni la mitad de esfuerzo suficiente para entender los vítores de fondo. Su chaqueta favorita, porque a pesar de lo que la gente solía pensar que tenía más de una, esta tenía un bolsillo extra y una funda para un kunai a cada lado, estaba colgada al azar sobre el sofá y sus pies descalzos trabajaban incansablemente para hacer un surco. En sus pisos de madera, algo sobre su reunión con Naruto la fastidiaba en el fondo de su mente, llamando la atención sobre algo que no podía identificar del todo. A pesar del hecho de que debería haber sabido preguntar si podía trabajar con Orochimaru después de lo que el bastardo le había hecho, él todavía le había preguntado y ella tenía la sensación de que estaba decepcionado con su respuesta. Al menos no había tratado de andar con rodeos al respecto. Su enojo por haber sido preguntado disminuyó levemente por el hecho de que él no había intentado ocultarlo en absoluto. Sabía, lógicamente, que habría reaccionado mucho peor si lo hubiera descubierto por su cuenta. Aún así, ¿por qué necesitaba formar equipo con Orochimaru y qué tenía eso que ver con ella? Los lobos eran, bueno, ella en realidad no sabía qué eran. El ejército privado de Naruto, ciertamente, pero ese parecía ser su único propósito. Teniendo en cuenta que Naruto parecía más preocupado por su bienestar que por trabajar hacia cualquier tipo de objetivo que ella hubiera podido identificar, solo hizo que fuera más extraño que él considerara trabajar con Orochimaru, especialmente cuando ya la tenía. Por otra parte, no era Naruto quien estaba trabajando con Orochimaru, sino los lobos bajo el mando de Tsukuyomi. Estaba haciendo lo que pensaba que era mejor para los que estaban bajo su mando y ella realmente no podía culparlo por eso. Pero, ¿qué tenían que ver con ella los lobos que trabajaban con ellos? Sí, tenían una tendencia a venir en misiones que ella tomó con Naruto, pero ella realmente no se consideraría trabajando con ellos. En ese caso, tendrían que no llevarse a ninguno de sus guardias y si eso significaba que ya no podían ir juntos a misiones, no significaría que ella no podría pasar el rato en su apartamento o que no podrían reunirse todos los días. De vez en cuando para un combate amistoso. Archivos y carpetas, mantenidos cuidadosamente fuera de su vista, cruzaron brevemente sus pensamientos. Los asuntos de los lobos ya se mantenían confidenciales, pero ahora también se ocuparía de asuntos relacionados con la serpiente Sannin. También había un equipo en su apartamento cuando ella se fue. Extranjeros. ¿Estaban asociados con Orochimaru? Y si es así, eso significaba que podría haber otros en el apartamento de ahora en adelante que fueran leales a su antigua maestra. Hizo una mueca de dolor al recordar a los lobos que la escoltaron. Antes de que él les hubiera dado la orden de hacerlo, se habían tensado y se apresuraron a asegurarse de que ella abandonara la premisa.
Al parecer, pasar tiempo en el apartamento ya no era una opción, pero todavía no sabía por qué podía considerarse trabajar con los lobos. A menos que no fuera así. La comprensión la golpeó con un repentino rayo de claridad que se maldijo a sí misma por no darse cuenta antes. No se trataba del arreglo actual que tenían, Naruto había querido saber si podía trabajar con Orochimaru porque quería que ella trabajara con sus lobos. Ya sea que fuera una oferta de incorporación a los lobos o si simplemente estaba diciendo que quería sus servicios personalmente, ya que todavía no estaba segura de cuál era realmente su lugar entre los lobos, aunque tenía sus sospechas, le habían ofrecido una posición más cercana a él. Y ella lo había rechazado. Anko dejó escapar un profundo gemido mientras se rindió a su tarea de desgastar los pisos y en su lugar cayó deshuesada en su sofá. Bueno, mierda. No es de extrañar que pareciera decepcionado. Naruto gimió mientras colapsaba en la hierba, el sol apenas comenzaba a tocar la puerta de Konoha y una suave brisa lo suficientemente amable para refrescarlo al pasar. Sé que ha pasado un poco desde nuestro último entrenamiento, pero no esperaba estar tan fuera de práctica. Él admitió. Ella soltó una risa tranquila antes de sentarse a su lado en la hierba. Deberías haberlo hecho, ¿ya entrenas con regularidad? Ella preguntó. No tengo tiempo. Admitió Naruto. No necesitaba ver su rostro para saber que una de las cejas de Yugao se había levantado en cuestión. ¿No tienes tiempo para entrenar? Eres un shinobi, el entrenamiento debe ser tu vida porque tu vida dependerá del entrenamiento que hayas hecho. Han surgido otras cosas. Contraatacó. Tal como están las cosas, estoy reconsiderando ser un shinobi en absoluto. ¿Qué? Ella se inclinó sobre él, mirando hacia abajo con los ojos entrecerrados y silenciosamente incitándolo a que elaborara su declaración. Decidí ser shinobi hace años, pero las cosas han cambiado y mis prioridades también. Ser shinobi podría no ser la mejor manera de lograr lo que necesito hacer. ¿Y qué podría ser eso? Se quedó en silencio por un momento, contemplando, antes de soltar un suave suspiro. No puedo decirte. Ah. Ella asintió una vez en comprensión. Era un secreto a voces entre la élite shinobi que Naruto tenía vínculos con los lobos y esto obviamente estaba relacionado con ellos de alguna manera. La mayoría de la fuerza shinobi de Konoha tenía sus sospechas, naturalmente, pero los más altos sabían sin lugar a dudas que si necesitabas a los lobos, deberías ir a Naruto y si ibas contra Naruto, ibas contra los lobos. Nadie sabía realmente cuál era su relación con ellos, pero ciertamente era muy importante para la casa noble más nueva de Inokuni. Al menos, habló después de un momento, rompiendo el silencio. Todavía no. Quizás cuando las cosas se calmen un poco. Eso fue interesante, y descubrió que su curiosidad alcanzó su punto máximo. No solo era la oportunidad de aprender más, sino que también había dicho que los lobos estaban tramando algo grande. Acababan de tomar el control de un país y convertirse en una casa noble, entonces, ¿qué podrían estar haciendo ahora ante las narices de todos? Cuando las cosas se calmen, entonces. Ella confirmó. Naruto sonrió suavemente. Anko podría no haber sido adecuada, según su respuesta, pero ella no era la única a la que había estado considerando. Él era el padre de los lobos, y eso era importante, pero eso no era todo lo que era y necesitaba recordar eso. Sus responsabilidades eran para más de un grupo, por lo que necesitaba un grupo que también estuviera separado si quería tener la oportunidad de hacer que todo funcionara. Por supuesto, Yugao-senpai. Vadeando a través de un mar de hierba que le llegaba mucho más allá de la cintura, que era bastante alta considerando su estatura, con Naruto sentada nerviosamente en su hombro, no pudo evitar preguntarse qué podría haber distraído a Kusina de ocuparse de algo como esto. Siempre había hecho todo lo posible para mantener la casa en buenas condiciones entre misiones y durante los primeros meses de su embarazo y cuando avanzó se aseguró de que Minato realizara las tareas hasta que estuviera satisfecha con los resultados. Incluso si no hubiera querido devolver el patio a su estado anterior a su regreso, y su mantenimiento parece ser algo que había pasado por alto, solo le tomó unos minutos entregar una solicitud de misión para que algún pobre grupo genin gastara sus días haciéndolo por ella. Con 2 corteses golpes de sus nudillos en la puerta, para anunciar su maravillosa presencia, se agachó lo suficiente como para no arriesgar la cabeza de Naruto al entrar a la casa que su estudiante había comprado hace tantos años para comenzar su nueva vida con su prometido. El interior estaba más mantenido que el exterior, lo que era de esperar con Kusina, pero aún no cumplía con sus estándares habituales. Ella nunca mantuvo las cosas impecables, de ninguna manera, pero la diferencia aún era bastante notable. Por otra parte, era un espía, los detalles solo eran superados en sus funciones. Muy bien Skir, reúne a los demás.
Estoy seguro de que ambos me extrañaron. Una mirada seca cruzó su rostro momentáneamente mientras rodaba los ojos. Kaa-chan podría haberlo hecho, pero yo esperaría algo mejor de ella. Ya hemos establecido que nunca te conocí cuando tenía la edad suficiente para recordarte, así que ¿cómo pudo Naruto ni? Detalles. Incluso si no me extrañan, estoy seguro de que les gustaría visitar al valiente Jiraiya. Ella puso los ojos en blanco una vez más y suspiró mientras saltaba de su hombro, moviendo una mano sobre su hombro con desdén. Sí, lo que sea, viejo. Traeré a Kaa-chan. Quiso la suerte que no fuera necesario. Naruto-chan. Llegó la llamada de su madre, su voz se hizo más fuerte mientras se acercaba desde la parte trasera de la casa. ¿Eres tú? Creía haber oído la voz de un hombre, entró en la habitación para ver a alguien a quien honestamente no esperaba ver. Con él fuera del pueblo tanto, ella no había pensado en él en bastante tiempo. Oye, Kusina. Jiraiya sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Me extrañas? Su mirada seca era exactamente idéntica a la de sus hijas. No has cambiado, ya veo. Hirohige, su ex marido, que los dioses descansen en su alma, pudo haber visto al hombre como una figura paterna, pero con su cabello y un comportamiento poco apropiado, siempre le había parecido un abuelo pervertido. A ella. El hecho de que siempre lo irritara era solo una ventaja. Por supuesto no. Él protestó, inflando su pecho. Estoy tan increíble como siempre. Kusina cruzó los brazos sobre el pecho, la más simple de las sonrisas se contrajo en sus labios. Entonces, ¿todavía te falta increíblemente? ¡Ay! Jiraiya agarró su pecho. Esa lengua tuya está tan afilada como siempre, Kusina. Nunca entenderé por qué eres tan mala conmigo. Porque alguien tiene que contrarrestar tu ego y recordarte que no estás ni cerca de lo que piensas de ti mismo. Lo pensó por un momento antes de encogerse de hombros. Muy bien. Entonces, ¿dónde está Naruto? Al igual que su hija, Kusina se tensó de inmediato ante la mención del tercer miembro de la familia. ¿Cuánto has escuchado de Konoha mientras estabas fuera? Esa era la segunda vez que le habían hecho esa misma pregunta y ahora le gustaba menos. Casi nada, en realidad. Mi trabajo es traer información externa. Si estoy demasiado ocupado con los asuntos de Konoha, corro el riesgo de perder otras cosas importantes en las naciones elementales. Sin embargo, escuché sobre la casa noble más nueva de Inokuni. ¿Hacen su hogar aquí en Konoha, no? Ambas mujeres Uzumaki hicieron una mueca. Ahora era el turno de Jiraiya de cruzar los brazos sobre el pecho. Está bien, ¿que me perdí? Ven, vamos a la sala de estar. Sin esperar una respuesta, Kusina salió de la habitación, con Naruto detrás. Sin otra opción, Jiraiya los siguió y se sentó en uno de los sofás. Naruto y Kusina estaban sentados en el otro y en otra situación podrían haber encontrado humor en el hecho de que Jiraiya y su corpulencia ocupaban casi la mitad del sofá. Kusina se quedó en silencio por unos momentos, ordenando sus pensamientos, antes de comenzar. Hace 4 años, un Medinnin nos advirtió que debido a haber sido concebido dentro de un Jinchuriki, Naruto corría un mayor riesgo de desarrollar una dependencia del chakra. Naruto, en realidad sosteniendo el chakra del Kyuubi en su propio sello, no lo haría. Tener que preocuparme por eso, pero debido a que Naruto no tenía ese beneficio, su propio sello solo actuaba como una pared de la jaula, estar alrededor del chakra del Kyuubi podía interrumpir su propio sistema de chakras en desarrollo y hacer que fuera casi imposible para él alguna vez estar fuera de la presencia de Naruto. Debido a que mi sistema de chakras todavía tiene restos del propio chakra del Kyuubi, yo mismo. Ella lo miró para asegurarse de que la estaba siguiendo y se encontró con un ceño fruncido y un asentimiento, lo que indica que la había escuchado y que probablemente ya estaba arreglando las cosas. Lo primero que hice fue llamar a Tsunade y ella accedió a regresar a Konoha para echar un vistazo, pero nos habían informado que si él no había desarrollado una dependencia, podría hacerlo en cualquier momento. La única opción que teníamos era para limitar su exposición tanto como sea posible. Hizo clic. ¿Tú, lo dejaste atrás, no es así? Preguntó. Es por eso que nunca escuché que un niño viajara contigo a lo largo de los años. Su tono no era acusador, solo buscaba asegurarse de entender la situación correctamente. Con demasiada frecuencia la gente asumía que Jiraiya era completamente inmaduro y pasaba por alto el hecho de que era un shinobi extremadamente hábil, un maestro espía, y poseía un conocimiento de los sellos superado solo por otro no Uzumaki en la historia, el Yondaime Hokage. Aunque a menudo lo era, un hombre del calibre de Jiraiya no debía tomarse a la ligera en ninguna situación. Lo hicimos. Kusina asintió con la cabeza pero terminó con su cabeza inclinada por la vergüenza.
Se suponía que Tsunade llegaría el primer día de la academia y le tomaría varios meses hacer la llamada oficial. Con Naruto comenzando la academia, estaría fuera todo el día y podríamos poner algo de distancia entre nosotros antes de que él me di cuenta de que nos habíamos ido. De lo contrario, nunca nos habría dejado ir y no creo que yo hubiera podido hacerlo de todos modos. Me parece que suena. El sofá crujió en protesta cuando se movió ligeramente en su asiento. Entonces, ¿qué salió mal? Un par de cosas. Su cabeza aún no se había levantado. Primero, había reiniciado las barreras compuestas, con la intención de agregar solo a Naruto y a mí. Quería asegurarme de que estaba completamente a salvo mientras no estábamos, solo que estaba distraído durante el proceso y nunca lo terminé. Jiraiya hizo una mueca. Ay, eso seguramente causó algunos problemas. Había dejado una carta explicando todo sobre la mesa de la cocina, pero él no pudo llegar. También significaba que no sabía a dónde ir. Pensé que podría haber ido a Kurena y después de darme cuenta de que no había agregarlo, pero Naruto mencionó que no parecen llevarse tan bien como yo pensaba. Sin embargo, Tsunade estaba aquí, y también Hiruzen, así que no me preocupé demasiado de que él no tuviera un lugar para permanecer. ¿Y otras cosas también salieron mal? Lo hicieron. Ella asintió de nuevo, todavía sin levantar los ojos. Tsunade llegó tarde y, como mencioné, necesitábamos la distancia antes de que Naruto fuera liberado de la academia. No podíamos arriesgarnos a que tratara de regresar a casa para almorzar y descubriera que habíamos empacado y nos habíamos ido, así que nos fuimos antes de que ella llegara. No llegó aquí hasta semanas después y él ya había sido expulsado del complejo. Él nunca supo que se suponía que debía examinarlo y ella nunca lo buscó. Las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos comenzaron a derramarse silenciosamente por su rostro. 4 años. Esperamos 4 años, hasta que su sistema de chakra hubiera alcanzado la madurez, para asegurarnos de que no termináramos lastimándolo porque nunca escuchamos que era seguro regresar. Él nos necesitaba y nos fuimos. Tampoco me atreví a escribirle, porque aunque no nos moviéramos, sabía que no podría decirle que no si me pidiera que volviera a casa. Me he dado cuenta de que tratar de resistirme a regresar fue mi peor error. Pensé que otros podrían dar un paso al frente para asegurar que todo estuviera bien en mi ausencia, pero debería haber regresado tan pronto como me di cuenta de que algo andaba mal. Jiraiya se quedó en silencio por un minuto después de que terminó, reflexionando sobre todo. Finalmente, suspiró y, con un movimiento de cabeza, se levantó del sofá. De nuevo, todo lo que hiciste parece bastante sólido en su mayor parte, pero todo lo que hizo falta fueron algunos descuidos para que todo saliera mal. Probablemente no será fácil volver a su vida, ya que supongo que esa es la razón. Él no está aquí en este momento, pero mientras ustedes tres respiren todavía hay una oportunidad, solo tienen que seguir trabajando para lograrlo. Mientras tanto, me gustaría hacerle una visita. ¿Sabes dónde puede encontrarlo? Old Oak Apartments, cerca del distrito del mercado. Está en 108. Sus palabras, aunque no fueron un discurso inspirador, sirvieron para tranquilizarla un poco de que las cosas aún podían hacerse bien y ella le lanzó una sonrisa un poco triste. Por favor, si puede, háganos saber cómo está y, si es posible, hágale saber que lo extrañamos. No haré ninguna promesa, Kusina, pero veré cómo va la conversación. Gracias, Erohiji. Nos dio una sonrisa irónica. No me llaman el gallante Jiraiya por nada. Continuará.